Es la primera clase que mi hijo mayor tiene de teatro y clown. Terminaron las clases, sus clases normales del colegio, está en primer grado y entonces me dio mucha ilusión pensar de que podía meterlo en un taller adicional. Y entonces escogí yo teatro y clown. No se lo consulté y pequé de adultocracia. Se lo tomó con un poco de timidez porque a él le da miedo los payasos y cuando vio de que se requería una nariz, entonces automáticamente empezó en payasos. Pasaron los días, yo lo escribí una semana antes y ha comenzado el día de hoy. Entonces ha entrado de una forma tranquila, ha tenido un break y entonces ha salido animado, como que se ha reído. Pero esto me hace pensar en si lo está haciendo porque es algo que él quiere hacerlo, o sea, si termina gustándole, o es algo que yo estoy haciéndolo, obligándolo a hacer, porque es una proyección mía, porque de repente es algo que yo he querido hacer y no hice, entonces de repente veo reflejado en él eso. Esto yo lo he visto en adultos, personas cercanas a mí, que lo que hacen es que en sus hijos tienden a proyectar, por ejemplo, la carrera que hubieran querido estudiar, se lo toman con la seriedad como de repente ellos hubieran querido, y eso puede ser porque o no tuvieron la oportunidad, no se dieron las circunstancias, y entonces uno termina haciendo eso. Y eso me parece bonito si es que tu hijo o la persona que tú amas también lo quiere hacer. Pero ¿qué pasa si es que en realidad no quiere? Supongo que debe ser muy decepcionante. Aún no le he preguntado a Lucas si exactamente le gusta el teatro o le gusta el clown. A mí me hubiera encantado dedicarme al teatro del clown desde hace mucho tiempo atrás y me hace pensar en que de repente es algo que me gustaría que él lo haga. Me enorgullecería demasiado verlo hacerlo. Pero también existe la posibilidad de que simplemente no quiera hacerla. Y ya. Esto es un proceso psicológico bastante complejo, donde a veces uno como adulto dejas de ver a tu pequeñito o pequeñita como un individuo con sus propios deseos y motivaciones y lo ves más como una proyección de una vida que te hubiera gustado tener o de un cúmulo de fracasos que no lograste hacer. Esto es un proceso bastante triste, pero bastante común que nos ha ocurrido a nosotros o que nosotros lo hacemos porque es bastante inconsciente. Como dice Carl Jung, y es que nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de los padres. Y sí, otro proceso psicológico que también ocurre es que cuando tú tienes una pasión muy grande intentas enseñarle nuevamente a tu pequeño, pequeña, incluso hermano o hermana, y lo estás haciendo con mucha pasión, y el problema es cuando dejas de ser un mentor y comienzas a volverte en un juez y dejas de ver al pequeño como si fuera un aprendiz y comienzas a juzgarlo como te gustaría que sea, con unos estándares muy elevados, siendo muy exigente, siendo muy duro o dura con él o ella, y terminas por ahuyentarlo. Me parece que cuando uno cae en estas actitudes, lo que pasa es que uno está proyectando los fracasos nuevamente, pero sobre todo te estás viendo a ti fracasar nuevamente, ya sea porque no lo hiciste, porque te estás volviendo a ver, viéndote perder o fracasar, y entonces nuevamente algo se vuelve a activar en ti que activa ese mecanismo y te vuelves en un ser humano despreciable, me parece. También hablando con una amiga, su papá es músico y entonces su papá intentó enseñarle a tocar guitarra, pero lo que hizo en ella fue justo lo contrario, porque era muy intenso. Su papá era como que, bueno, y ahora vamos a aprender las notas musicales con seriedad, según el nivel que uno tiene conforme va siendo más grande, ¿no? Y entonces eso en alguien que es más pequeño, en realidad terminas por ahuyentarlo. Y es como un miedo mío, de que termines ahuyentando a tu ser querido, ya sea tu hijo, o incluso de repente tú te ves reflejado como pequeño y lo vistes en tu papá o en tu mamá, que intentaron hacer esto en ti y en realidad generaron lo contrario. Y terminas por llevarlo o obligarlo a que tome otro camino, ya sea la música y el arte en general. Y el arte es algo que tiene que nacer en ti, tienes que disfrutarlo, porque si no, no funciona. Nos pasa a todos los que escribimos, dibujamos. Si es que alguien viene y nos obliga a hacer algo, en realidad terminas como que odiando eso, terminas ahuyentándote de ahí. Entonces, como reflexión final,
Creo que si has sido un hijo que te ha tocado un papá intenso, y conforme vas creciendo, creo que si tú también tienes hijos, por allí lo vas a lograr entender. Y si no, te lo digo yo como papá, que uno no intenta ser odioso, intenta transmitirle lo mismo que te genera a ti, esa misma intensidad, esas mismas ganas, sobre todo cuando es algo que realmente te apasiona, intentas transmitírselo y qué hermoso querer hacerlo con alguien que no es tuyo, pero que es alguien que nació de ti. Entonces, y es muy molesto cuando no te lo tomas en serio. Me pasa a mí de que cuando Lucas no lo toma en serio es como que me molesta, y entonces eso es justo lo que genera lo contrario. Y ahora, si eres papá, es con calma, creo. Yo intento hacerlo, no siempre me sale, de hecho casi nunca me sale, pero es con calma, porque o si no terminas por alejarlo, y eso, así como te lo imaginas, como quieres que llegue a ser o como te gustaría que sea, en realidad estás haciendo lo contrario. El fin.